Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir una vez más como ponente de esta tribuna a don Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños, al que va a presentar doña Carme Chacón. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos, molt bon día. Hoy no tenía previsto estar aquí con ustedes. Para hacerlo he tenido que aplazar algunos compromisos académicos y recorrer 7.000 kilómetros. Pero les voy a decir que cuando Tomás hace unos días me propuso que le presentara en este foro, supe inmediatamente que un día como hoy estaría aquí con él y con todos ustedes. Cuando Tomás Gómez, el hombre que va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid, elige a una catalana para introducir su charla y lo hace en medio de la que cae, está enviando un mensaje muy claro. Está diciendo que las ideas son un lazo de unión más poderoso que la geografía o la partida de nacimiento. Es, por tanto, su visión, su valentía y también el afecto lo que hoy me trae aquí. Creo que ya nadie discute que si bien la crisis de nuestro país comenzó siendo económica, hoy lo es también institucional y territorial. Y siendo como es necesario combatirlas todas ellas, tengo la convicción de que la más urgente de atajar, la de mayor gravedad, es la que alimenta la espiral de enemistad entre Cataluña y el resto de España, que algunos llevan incubando desde hace tiempo y que empieza a afectar de forma peligrosa a nuestra convivencia. Se ha visto en la historia a muchas naciones reponerse de un revés económico. Se ha visto países reemplazar sus instituciones, pero es mucho más difícil para una sociedad soldar las fracturas del desafecto civil. Sin duda, cuando se llega a un punto, como es el punto en el que estamos, es que todos hemos cometido errores. También nosotros. No siempre acertamos, pero jamás incitamos el odio. Jamás socavamos la convivencia. Jamás hicimos del enfrentamiento entre españoles el eje de nuestra política. Algunos esconden la mano ahora, pero antes tiraron la piedra. Un día proclamaron que no se podía consentir que una compañía eléctrica trasladara su sede de Madrid a Barcelona porque eso supondría salir del territorio nacional. Y tiempo después imparten lecciones sobre cómo catalanizar España. Ahora, desde las instituciones catalanas, se propaga una versión de la historia de Cataluña y de España infantil y falaz. Según esta historia, los últimos 3 siglos no han sido otra cosa que una sucesión de contiendas entre catalanes y españoles. Todos los males económicos de Cataluña se atribuyen al expolio de una España parasitaria y subsidiada. Y el autogobierno de Cataluña, que es el mayor alcanzado en toda nuestra historia, se desdeña como una nimiedad. Desde el extremo opuesto se presenta la caricatura de una Cataluña avara y egoísta, empeñada en amparar y fomentar su cultura solo por fastidiar. Pues bien, una y otra visión son falaces y tramposas. Nuestros últimos siglos de historia han estado salpicados por enfrentamientos tan desdichados como frecuentes, pero no entre catalanes y españoles. Al uno y al otro lado de las trincheras estábamos catalanes y españoles juntos, pero cada uno con nuestra ideología. La nuestra, pues, no es una historia de buenos y malos. Es una historia de disputas fratricidas y también de tentativas fraternas de convivir en paz. No tengo ninguna duda de que, pese a todo, hoy, de un lado y del otro del Ebro, predomina el deseo de convivencia.
predomina el apego a un futuro común. Para lograr que este prevalezca, no existen recetas ni soluciones infalibles, pero sí equivocaciones seguras. Es una equivocación ignorar el problema, cruzarse de brazos. Es un error hacer el juego Artur Mas. Mas lleva 2 años envuelto en la señera y hablando en nombre de todos los catalanes. Y el peor error es faltarle al respeto cuando representa a la institución y caer en el juego de confundirle a él con toda Cataluña cuando no la representa. Y es una equivocación, la más reciente, lanzarse a un pueril duelo de egos y disputas protocolarias. Por eso hay que celebrar como un gesto de cordura y como un paso positivo la visita de los secretarios generales del PSOE y del PSC a Artur Mas para presentarle nuestra propuesta, la propuesta socialista de reforma federal. No bastará con el diálogo, pero sin diálogo no hay solución. Ahora bien, para que el diálogo prospere, debe basarse en la claridad. Decía Stéphane Dion, el ministro que apostó por la ley de la claridad, un quebequés que fue un gran ministro canadiense, le decía, dirigiéndose al líder separatista de su provincia: «Usted cree que ser canadiense le impide ser quebequés. Yo creo que ser las dos cosas es una de las mayores fortunas de la vida. Usted quiere elegir entre Canadá y Quebec y quiere obligar a todos a elegir como si una identidad y la otra fueran incompatibles». Para una socialista no basta con decir que la independencia no es posible. Lo importante es que la independencia no es deseable. La ruptura no es deseable, porque entrañaría cuantiosos perjuicios sociales y económicos para unos y para otros. Pero para mí, como catalana y como socialista, hay otra razón mayor. La ruptura no es deseable, porque el separatismo no quiere solo que Cataluña salga de España. Quiere además que España salga de Cataluña. Quiere que Cataluña rompa una parte de su ser, rompa con una parte de su ser, con una parte de su historia, con una parte de su cultura. Quiere que Cataluña, en definitiva, se ampute una parte de sí misma. Por eso hay que ser totalmente claros. Hay que advertir que para dejar atrás el desafecto es preciso que se acepte nuestra lengua y nuestra cultura como deben ser, como propias, no consentidas como una rareza, sino como una riqueza cultural que es no solo de catalanes, sino de catalanes y de españoles juntos, y por lo tanto que sea respetada y asumida como una parte del acervo común, como una riqueza de todos nosotros. Para que el ánimo cambie en Cataluña, será necesario que los ánimos cambien en toda España, y en particular que cambien en Madrid. Sé bien que Madrid no son una docena de vándalos irrumpiendo con violencia en la librería Blanquerna. Madrid tiene más que ver con un Tomás Gómez y tantos como él acercándose a Blanquerna con respeto y con interés. Pero para superar desconfianzas y recelos, hace también falta que desde Cataluña se compruebe que Madrid se parece mucho más a Tomás y muy poco a esos energúmenos. Conocí a Tomás hace más de 10 años. Lo hice por una amiga de ambos, Inés, que hoy también nos acompaña. Desde el primer momento supimos que teníamos muchas cosas y afectos en común. Por cierto, algunos lo hemos perdido con dolor hace poco, como nuestra amistad con Gregorio Peces Barba. Durante todos estos años nos hemos visto muchas veces. He tenido unas cuantas conversaciones a solas con él y creo poder decirles que las recuerdo todas. Cuando eso ha sucedido, Tomás habla lo justo. Es un hombre de pocas palabras, pero es un hombre de palabra. Es también algo tímido, sensible y una auténtica roca en sus convicciones. Ustedes conocen bien que es una persona comprometida con la sanidad pública y que ha llevado ese su compromiso hasta las últimas consecuencias. Pues bien, basta con observar de cerca lo que está sucediendo en Estados Unidos para comprobar hasta qué punto la sanidad, hasta qué punto el derecho a la salud se ha convertido en uno de los grandes caballos de batalla que con más claridad marcan la diferencia entre progresistas y conservadores en nuestro tiempo. Así que Tomás Gómez, además de hombre de pocas palabras y hombre de palabra, ha demostrado ser un hombre de acción. Como dijo un pensador latinoamericano, hay épocas en que la mejor manera de decir es hacer.
y así es Tomás. Observando hoy la situación de España, y más allá de las siglas, se perciben dos visiones muy distintas sobre la realidad que vivimos. Hay quienes creen que simplemente estamos atravesando lo que llamaríamos una zona de turbulencias y que los problemas se superarán con el paso del tiempo. Su reacción consiste en aferrarse bien a los mandos y en recomendar: abróchense los cinturones y permanezcan atentos a la señal luminosa. Hay, en cambio, quienes pensamos, que el avión tiene problemas de motor, de fuselaje, y que necesita pasar cuanto antes por el hangar taller para someterse a reformas serias. Y necesita también, con apremio, una tripulación de refresco. Eso sí, esa nueva tripulación debe de hablar otro lenguaje. Es urgente arrinconar cuanto antes el lenguaje del odio y el lenguaje del miedo, porque esa nueva tripulación debe de dibujar un proyecto basado en la esperanza y debe de hacerlo movilizando emociones, la de avanzar juntos, la de convivir en el respeto de la diferencia, la de la concordia, la de la unión y la suma, la de la razón, la historia compartida, las culturas, las lenguas, los lazos familiares, las amistades, las vivencias comunes entre catalanes y el resto de españoles. Es la ilusión de un nuevo proyecto común, el de edificar un país plural y decente, rico en diferencias y comprometido con la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Eso se llama para nosotros federalismo. Y sé, y por eso también estoy aquí, que Tomás formará parte de esa nueva tripulación que va a enderezar el rumbo. Así que muchas gracias, sobre todo, Tomás, por invitarme a estar aquí, y muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias, Karma. La verdad que tenía ganas de iniciar hoy de esta manera esta conferencia. Y tenía ganas porque no hace mucho tiempo leí un artículo de un nacionalista catalán en el que te obligaba, Carmen, a decidir entre Karma o Carmen. Y digo bien, te obligaba a decidir. Decidir no como un derecho, sino decidir como una imposición. Porque en realidad no te pedía que eligieras, te pedía que renunciaras. Te pedía que renunciaras a la voz de tus abuelos andaluces o a la voz de tu familia catalana. Y es que hay quien no puede soportar que respondas igualmente a esos dos nombres, que atiendas a esas dos llamadas y que lo hagas de manera natural sin que eso te perturbe o eso te divida. También hay en nuestras filas quien te pide lo mismo, que te pide lo mismo que ese nacionalista del artículo. Hay en nuestras filas que te pide que elijas bando, sin darse cuenta de que si eliges bando, ya no servirás para encarnar la unidad que defendemos los socialistas. Y ojo, he dicho sin darse cuenta, porque no quiero pensar que se den cuenta. Gracias, Carmen, por los 14.000 kilómetros que te vas a hacer para estar aquí esta mañana con todos nosotros. Gracias por tus palabras, tan importantes para mí como, por supuesto, tu presencia. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme esta mañana. Muchísimas gracias a José Luis Rodríguez y al Foro de Nueva Economía. Amigas y amigos, el nacionalismo excluyente catalán no debe confundirse. Ha hecho una conquista semántica, pero lo que no ha hecho es una conquista política sostenible. El derecho a decidir forma parte de la estela de otras creaciones de la publicidad política que significan precisamente lo contrario de lo que dicen. Es como aquello del alivio fiscal que inventaron los conservadores norteamericanos para que los ricos no pagaran impuestos. O como eso del derecho a la vida que oculta la voluntad de meter en la cárcel a aquellas mujeres que deciden abortar. Ya es extraño que un nacionalista le dé la oportunidad a alguien de decidir, porque para los nacionalistas, y da igual el nacionalismo que ellos padezcan, no hay una elección posible. Porque para ellos la elección se hizo
antes de que naciéramos. Para los nacionalistas, la nación no es una elección, es sencillamente un destino. Según ellos, los seres humanos nacemos para confirmar la historia, no nacemos para hacerla ni para cambiar su curso, no. La historia de los nacionalistas no hace otra cosa que desmentir la vida de los hombres y de las mujeres, porque para ellos es su historia la que tiene razón y son las vidas de millones de personas las que están equivocadas. La vida de millones de personas que viven y que han vivido en Cataluña los últimos 299 años, esas vidas no cuentan para los nacionalistas. Porque para los nacionalistas hay que devolver todas las piezas a las casillas en las que se supone que estaba en 1714. Miren ustedes, en Girona. Girona es la provincia en la que los nacionalistas tienen más votos. ¿Saben ustedes cuáles son los apellidos más frecuentes? Los apellidos más frecuentes son, en este orden, García, Martínez, Rodríguez, López, Fernández, Sánchez, Pérez, González, Vila, Gómez, Ruiz, Moreno, Martín, Jiménez, Muñoz. No es una cuestión solo de apellidos. Conozco a personas con todos sus apellidos catalanes que también se sienten profundamente españolas. Pero este dato quiero que sirva para aclarar que la independencia no es trazar una raya en un mapa, sino que significa desconectar toda una red de relaciones, de afectos, de vidas convividas, de compromisos construidos durante mucho tiempo. Estoy en contra de una consulta que, además de todo, es una trampa. ¿En qué país del mundo habría un porcentaje tan alto de hermanos con nacionalidades diferentes como el que habría aquí? ¿En qué país del mundo habría tantos abuelos con una nacionalidad distinta a la de sus nietos? ¿Transformaríamos la solidaridad entre las generaciones propias de una comunidad política? ¿Transformaríamos eso en cooperación internacional? ¿Qué podría justificar una ruptura histórica así? ¿Qué podría justificar un desgarro biográfico de tal magnitud en la vida de millones de personas? Yo no veo nada que lo justifique, nada que no podamos resolver de manera sensata y de manera respetuosa, como hoy mismo están explicando al presidente Mas, nuestro secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba y nuestro compañero Pere Navarro. Los socialistas somos muy dados a decir que el nacionalismo es un problema artificial. Decimos que sirve para ocultar el fracaso de la derecha en resolver los auténticos y verdaderos problemas que tiene la gente. Pero el hecho de que los conflictos territoriales sean una cortina de humo para tapar el fracaso de gobernantes como Artur Mas o como Mariano Rajoy no evita que ese humo intoxique y hasta que nos asfixie, no solo a los socialistas, sino a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Hay dos errores que podemos cometer los socialistas al abordar el conflicto territorial. El primero es hacerlo desde la lógica nacionalista, ya sea la de los separatistas o la de los separadores. El segundo es no comprender de dónde saca su poder el nacionalismo. La lógica nacionalista es la lógica del ellos y el nosotros. Y su poder se sustenta sobre el sentimiento real y humano de amor a la tierra y a la comunidad en la que se vive. Los socialistas somos herederos de la Ilustración. Tendemos a olvidar en muchas ocasiones esos sentimientos poderosos, y eso es un error. Como dirigente madrileño sé muy bien, la verdad, cuántos ciudadanos necesitados de un estado de bienestar potente, cuántos lo han sacrificado electoralmente al creer que la unidad de España estaba en peligro, y se han arriesgado a que vendieran sus hospitales los mismos que decían que eran los garantes de la unidad de España. Sé lo poderosos que son esos sentimientos, porque también son mis sentimientos, son los míos, porque también yo amo a mi país. Es fácil cometer esos errores. También es verdad que somos los socialistas quienes más y mejor hemos luchado contra la lógica excluyente de los nacionalismos. Últimamente está muy de moda reconocer los errores del PSOE, y la verdad que me parece necesario,
me parece bien, pero me preocupa una cosa. Me preocupa que cuando reconocemos nuestros errores, solo nos aplauden nuestros adversarios. Y miren, cuando el presidente Aznar ganó las elecciones en 1996, se encontró con un Congreso de los Diputados en el que Esquerra Republicana de Cataluña tenía un escaño. 8 años después, le dejó al presidente Zapatero un Congreso en el que Esquerra Republicana de Cataluña tenía 8 escaños y un grupo parlamentario propio. No cabe ninguna duda de que la derecha española es una gran fabricante de independentistas catalanes. Por cierto, después de 4 años de gobierno socialista en el 2008, Esquerra Republicana pasó a tener 3 escaños y 350.000 votos menos que en el 2004. Y no solo eso. Les recuerdo que cuando llegó Zapatero a la Moncloa, el señor Aznar le había dejado un asunto que ocupaba y preocupaba a la sociedad española tanto como nos preocupan ahora, en este momento, las intenciones del independentismo catalán. Me estoy refiriendo al Plan Ibarretxe. Es posible que ya no nos acordemos de aquellas preocupaciones, pero las tuvimos. Tampoco mucha gente se acuerda de que hace 2 años ETA anunció su abandono de la violencia. ¿Qué nos pasa a los socialistas? ¿Cómo es posible que los mayores fabricantes de conflictos territoriales se atrevan a darnos lecciones de amor a España? ¿Es que hicieron más por resolver los problemas con Cataluña aquellos que boicoteaban los productos de esta tierra? Los productos de todos los catalanes, pensaran lo que pensaran o sintieran lo que sintieran. ¿No es esa una forma de contribuir a la construcción de la identidad catalana como una identidad ajena y enfrentada a la identidad del resto de España? Decir que no se debe votar a alguien porque es catalán como único pretexto, ¿acaso eso no es negar a los catalanes sus derechos como españoles? ¿Eso no es empujarlos hacia fuera de España? La respuesta de los socialistas es el federalismo. Pero nadie debe confundirse, porque federar es unir. Unir de manera más respetuosa con la identidad cultural de cada comunidad. Es unir de manera más respetuosa con las instituciones y con las libertades de los ciudadanos de cada comunidad. Pero federar siempre será unir. Nadie debe ni confundir ni confundirse a sí mismo. El presidente Rajoy tiene la obligación de resolver el Plan Mas, de la misma manera pacífica y satisfactoria con la que el presidente Zapatero resolvió el Plan Ibarretxe. El presidente Rajoy tiene que abandonar su pasividad también en esto y tiene que resolver este problema, también este problema. Porque lo cierto es que la derecha no es ni la mejor garante de la unidad de España ni la mejor gestora de la economía de España. Tras un duro rodeo de 2 años con un inmenso coste social, la política económica del Partido Popular nos ha venido a dejar más hundidos en el mismo puerto del que partimos. Es verdad que algunos indicadores han mejorado en los últimos meses. Mejoras de las que, por supuesto, nos alegramos, como manifestó el martes pasado en el Congreso de los Diputados nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. Así, la prima de riesgo ha bajado hasta situarse más o menos donde estaba hace 2 años. La bolsa acaba de superar el nivel de hace 2 años. Está creciendo la inversión extranjera, pero raramente se destina a sectores que crean actividad o que generan empleo. Más bien da la sensación que España se ha convertido en el reino de la ganga, en el que muchos de nuestros activos se están vendiendo a precio de saldo. Mejora la balanza comercial, sí, gracias a que el consumo se ha desplomado y a la bajada de los salarios de los trabajadores. Ese es el eje, por cierto, de la política del Gobierno del Partido Popular. Y después de 2 años de gestión de la crisis por esta nuestra derecha experimentada en España, nos encontramos como al comienzo de su mandato, salvo en algunas cosas, como por ejemplo el incremento de la deuda pública en 300.000 millones de euros, la pérdida de 2,5 puntos del PIB, la destrucción de 1 millón de puestos de trabajo, los recortes en educación, en sanidad o en pensiones. Ese es el balance.
Se ha confirmado hace un par de días el aumento de 1/10 del Producto Interior Bruto en el último trimestre. Y ahora se anuncia a bombo y platillo que es el fin de la recesión. Eso lo que significa es salir de la recesión para entrar en el estancamiento. Fíjense, si se cumplen las previsiones del Fondo Monetario Internacional para el año 2014, ocuparemos la posición 183 entre los 189 países para los que se elaboran previsiones de crecimiento. El 7º por la cola. Solo crecerán menos que nosotros Chipre, Guinea Ecuatorial, Eslovenia, Barbados, San Marino, la República Centroafricana. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, que son algo mejores que las del Fondo Monetario Internacional, seremos los 11º, empezando por la cola, y entonces habremos superado a Suazilandia y a Grecia también. Magro resultado para un Gobierno que ha incumplido clamorosamente todas y cada una de sus promesas electorales. Un Gobierno que ha cruzado todas las líneas rojas que se comprometió a no cruzar. Un Gobierno que ha subido todos los impuestos, desde el IVA al IRPF, pasando por los impuestos especiales, por las tasas, por los precios públicos. Más impuestos, más gasto y menos inversión productiva. Esos son los rasgos de la política económica que, más que de derechas, es una política económica torpe. No, la derecha no es buena gestora de la economía. Nuestros gobernantes son más amigos de los empresarios que de las empresas. Han apostado por una política económica que se ha propuesto empobrecer a nuestro país para hacerlo más competitivo. Una política que pretende estimular a la gente entregándola a la voracidad del mercado. Y una política que se ha propuesto desmantelar el estado de bienestar para inflar una nueva burbuja del capital financiero, la nueva burbuja que apunta y enfoca hacia el aseguramiento privado en la sanidad y el aseguramiento privado en los planes de pensiones. Por eso la privatización de la sanidad se ha convertido en un objetivo estratégico del capital financiero, porque es la condición para su expansión en el sector de los seguros médicos. La lógica de la acumulación es la lógica que se lleva por delante cualquier planteamiento ético, que se lleva por delante cualquier objeción médica, que se lleva por delante cualquier argumento económico. Solamente la movilización de la sociedad madrileña, con el liderazgo ejemplar de sus profesionales sanitarios y la acción de la justicia, han conseguido parar el expolio de nuestro sistema público de salud. Y las pensiones son el siguiente objetivo. El siguiente objetivo que tiene el capital financiero. Hay estudios recientes que demuestran que los fondos de pensiones privados son una mala inversión, pero son un buen negocio para los bancos y para los comisionistas. Resulta particularmente injusto que una de las condiciones impuestas por el capital financiero alemán para el rescate de la banca española haya sido precisamente la reforma del sistema de pensiones, esa reforma que acaba de empezar y de aprobar el Gobierno. Al igual que con la sanidad, es fundamental y voy a trabajar con AINCO para crear un amplio movimiento cívico en defensa de un sistema público y de reparto de las pensiones. Esta es la forma en la que la política económica de la derecha sirve al nuevo ciclo especulativo del capital financiero. Y todo ello en medio de una promiscuidad obscena con sectores del empresariado ligados al poder político. La Comunidad de Madrid, tantas veces en la vanguardia de nuestro país, ahora lamentablemente es un ejemplo de esa connivencia. La verdad es que cuando se acuñó aquella expresión de la economía de casino, para hacer referencia a un tipo de economía, una economía especulativa, una economía no enraizada en el territorio, una economía sin valores sociales, en aquel momento nadie podía imaginarse que se lo iban a tomar tan al pie de la letra. Sin embargo, la derecha que gobierna la Comunidad de Madrid ha apostado literalmente por la economía de casino. Y coherentemente con esa apuesta, está marginando la enseñanza pública, está asfixiando a las universidades de la región, que por cierto las universidades de la Comunidad de Madrid, las universidades públicas, son las mejores del país. Y hay en todo esto algo insoportable. Hay algo insoportable en la idea
de un crecimiento sin conocimiento. Y esa es la apuesta de la derecha madrileña y de la derecha española. No es soportable que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas corra el riesgo de tener que echar el cierre por bastante menos dinero de lo que cuesta, por ejemplo, una estrella de fútbol. El debilitamiento de lo público está dejando a las administraciones sin fuerza y está dejando a los gobiernos más ligados al negocio privado que a los asuntos públicos. Administraciones que gestionan cada vez peor los recursos menguantes que le quedan. Luego llega el grito de socorro del señor Ignacio González, pidiendo 300 millones de euros adicionales. Esa es también una señal de su poca competencia para gestionar los 18.000 millones de euros de los que sí dispone la Comunidad de Madrid. Ese conflicto autonómico, teñido de nacionalismo o de victimismo o de ambas cosas a la vez, se ha convertido en el refugio de quienes no tienen otra respuesta que dar a los problemas de la gente. Es hora de pasar de la fase reivindicativa entre comunidades a la fase cooperativa entre comunidades. El sistema autonómico no buscaba ponernos a unos enfrente a otros, buscaba unirnos sólidamente ante el mundo. Con el tiempo nos hemos encontrado con que las comunidades autónomas se han puesto a competir en ver quién bajaba más impuestos en sus tramos autonómicos. Igual en Madrid que en Extremadura. Se bajan los impuestos a los más ricos de muchas comunidades. Y al tiempo que se bajan los impuestos a los más ricos de las comunidades, se pide solidaridad a las demás. No es sensato. Hay que revisar el sistema de financiación autonómica, sí, pero hay que empezar por la base. Hay que empezar por la recaudación, porque mientras no haya un sistema de recaudación justo, cualquier sistema de reparto será injusto. No podemos estar pidiendo armonización fiscal en Europa y fomentando la dispersión fiscal en nuestro país. Por supuesto, no estoy hablando de limitar la libertad de nuestras autonomías. Estoy hablando de ampliar su sensatez. Y después de armonizar la recaudación, debemos establecer el reparto, no solo en función de los habitantes, sino en función del acceso a los servicios de esos habitantes, para conseguir el objetivo, y es que todos los españoles tengan el mismo nivel de servicios, vivan donde vivan. Nuestro país debe caminar hacia una reforma fiscal integral, una reforma que exige varias cosas, exige el afloramiento de la economía sumergida, exige la lucha intensa contra el fraude fiscal, y eso pasa por dotar de medios suficientes a quien tiene que inspeccionar, a quien tiene que vigilar, que es la inspección fiscal y laboral. Pasa por incrementar el peso de las transacciones electrónicas. Hay que avanzar hacia una reforma que equipare la imposición efectiva de las rentas del trabajo y de las rentas del capital. Quizá algunos de ustedes recordarán que cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid empezó a poner en marcha la privatización de la sanidad pública madrileña, hizo una advertencia a las empresas que pretendieran hacer negocio con la salud de nuestros conciudadanos. Les dije que revertiríamos las privatizaciones. Pues bien, hoy quiero decirles a aquellos que son tan ricos como para pretender comprar la sanidad pública, pero a la que nunca han sostenido con sus impuestos, que la deberán sostener con sus impuestos del mismo modo que hacemos todos los demás ciudadanos. Estoy convencido de que la mejor declaración de amor a España no es otra que la declaración a Hacienda. Y las élites económicas y las élites financieras de nuestro país deben mostrar más amor a España. España, que es mucho más que un territorio, es más que un país, es más que una nación. España es un ideal político capaz de aglutinarnos a todos. Y eso requiere que empecemos a cambiar algunos de nuestros valores, que nos recuperemos el respeto como país. Es verdad que hemos sido víctimas de una burbuja financiera, una burbuja que debemos vigilar para que no pase del sector del crédito al sector de los seguros médicos o al de los planes de pensiones. Por eso no solo debemos vigilar que el capital financiero no vaya a donde no debe ir, hay que vigilar para que el capital financiero fluya hacia donde debe fluir. La crisis bancaria se está enfocando del peor modo que se podía enfocar. Las consecuencias son
un notable aumento de la deuda pública, la socialización de las pérdidas bancarias y el estrangulamiento del crédito bancario a las pequeñas y medianas empresas. Nuestras pymes y nuestros emprendedores necesitan préstamos y crédito bancario, pero los banqueros solamente les dan sermones. Soy economista y profesor de economía. Algunos de mis maestros tenían una excelente formación humanística, una formación en línea con lo que históricamente fue la disciplina económica. Con el tiempo hemos progresado mucho en la modelización matemática de nuestro lenguaje y sin duda hemos hecho avances importantes en la comprensión de la economía, de los fenómenos económicos, aunque no tan importantes como para ser capaces de prever y evitar crisis como la que estamos padeciendo. Sin embargo, parece como si nuestra excelencia matemática corriera en un sentido inverso de nuestro conocimiento de la psicología, de la sociología o de la filosofía, que no ha desaparecido de nuestros modelos matemáticos, sino que permanecen en ellos, pero permanecen, eso sí, como puros prejuicios. Mire, ninguno de los que defienden la racionalidad disuasoria del euro por receta, ninguno, se ha molestado en enterarse que no son los pacientes, que son los médicos los que deciden qué medicinas han de tomarse. Fascinados por la racionalidad formal del modelo, se han olvidado de la realidad. Y una vez más, el sueño de la razón produce monstruos. Esa racionalidad formal, mezclada con el prejuicio moral, impregna cada vez más ámbitos de la vida de las personas. Lo que hemos visto con las becas es otro de sus excesos. Se nos dice que hay que exigir más esfuerzo a los becarios, más y más esfuerzo. Pero nadie se ha molestado en comprobar lo que ya todos sabemos, y es que los becarios hacen más esfuerzo y además tienen mejores notas. Pero eso sí, en nombre de la racionalidad económica formal y del prejuicio moral, se está cometiendo una gran inmoralidad, además de un gran error económico. La promesa de libertad y de bienestar del neoliberalismo ha quedado sobradamente incumplida, pero sigue siendo una promesa políticamente relevante. Por eso, a pesar de la evidencia del fracaso de las políticas neoliberales, hay muchas personas que siguen esperanzadas en ellas. Y la respuesta está en otro sitio, la respuesta está en los valores de la socialdemocracia, que también es un proyecto de libertad y de bienestar. Y para ello debemos perfeccionar nuestras organizaciones, no solo para hacerlas más participativas, que desde luego, sino para hacerlas más amables y para dar más sentido al compromiso político que adquirimos. Y también tenemos que revisar nuestras ideas para ver qué cosas del liberalismo son útiles y qué cosas nos hacen cómplices involuntarios de un sistema socialmente insostenible. Y debemos reivindicarnos, sí, debemos reivindicarnos a nosotros, porque hemos sido los socialistas los únicos que hemos hecho transformaciones reales en el capitalismo, transformaciones que han mejorado la vida de nuestras sociedades. La crisis económica es también una crisis de la teoría económica. Y lo mismo se puede decir de la crisis de la política. Daniel Innerarity habla de que nuestras democracias tienen un serio problema cognitivo. Es verdad, tenemos muchas dificultades para abarcar y gobernar la complejidad de nuestras sociedades. Como decía el Roto hace unas semanas, sustituimos la lenta elaboración del juicio por la rápida expresión del prejuicio. Y junto con los prejuicios, lo que abunda son las soluciones simples a problemas complejos. Esa es otra buena expresión de la crisis de comprensión que nuestra sociedad tiene de sí misma. Soluciones rápidas, sencillas e indoloras a problemas complejos, largamente incubados y dolorosamente contradictorios. ¿Cuántas veces han oído ustedes lo de dar un golpe en la mesa como método para solucionar uno de esos problemas? Hace poco leía la siguiente afirmación que comparto. Decía, en un momento en el que el argumento político consiste principalmente en hablar a gritos en la televisión, en verter la ponzoña partidista en las tertulias de la radio y excitar las disensiones ideológicas en los pasillos del Congreso, es difícil imaginar
un debate público razonado sobre estas controvertidas cuestiones. Se la leía a Michael Sandel, catedrático de Harvard, y no se refería a España, se estaba refiriendo a Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? No somos tan diferentes. Los españoles y las españolas estamos viviendo los problemas que ha producido el triunfo de la ideología neoliberal en todo el mundo. Una ideología que encontró una debilidad en el pensamiento de la izquierda en torno a la idea de libertad y que a través de esa fisura, de ese hueco, introdujo como sucedáneo de la libertad la mercantilización del mundo de la vida, el fundamentalismo de mercado por encima de todo, la disolución de las comunidades sociales. Una ideología que ha llevado la expansión de la competición hasta aniquilar el valor de la cooperación. La hegemonía del neoliberalismo tiene que ver con las tres crisis que he analizado en esta intervención. Y los socialistas debemos afrontar estas tres crisis. Y cuando las afrontemos en su solución, hallaremos la solución a nuestros propios problemas. Me dirán que cómo se hace eso. Y les diré que no hay una respuesta fácil, rápida e indolora. Hugh Hiclo, profesor norteamericano de políticas públicas, dice que para cambiar la cultura de una organización o una sociedad más amplia, no se necesita que ese cambio esté en la cabeza de muchas personas. Dice literalmente, basta con que unas pocas de ellas se consideren mutuamente más o menos como iguales, que colaboren por una causa común y que se ayuden a mantenerse bien encarriladas y a levantarse el ánimo en caso de desfallecimiento a la exposición a las inevitables tentaciones del oportunismo. ¿Ya lo ven? No es una solución rápida y no es una solución cómoda, pero les aseguro que es más eficaz que dar un golpe en la mesa. Y es una respuesta que nos concierne a todos. Quizá los socialistas deberíamos dar el primer paso, también dentro de nuestra casa. En 15 días celebraremos la conferencia política prevista por el último Congreso Federal de mi partido. Una conferencia que debe servir para establecer un proyecto ideológico y político claro para culminar y poner de largo ese proyecto que ofrecer a la sociedad española, pero también debe servir para decidir entre todos la fecha del comienzo del proceso democrático para elegir a los compañeros y compañeras que deben liderar y encarnar nuestro proyecto. Entonces, habrá llegado el momento de que el Partido Socialista deje de debatir sobre quién no va a ser y se adentre en el debate de quién sí va a ser. De dejar de señalar solo los defectos de unos y otros para empezar a hablar de las virtudes de los unos y de los otros. Es hora ya de empezar a considerarnos mutuamente, a colaborar, a ayudarnos, a mantenernos unidos en el proyecto colectivo y a animarnos y a respetarnos. No hace falta muchos para empezar, pero hace falta empezar. Muchas gracias y mucha salud. Muchas gracias, don Tomás. Muchas gracias, doña Carme. Muchísimas preguntas. Voy a tratar de agruparlas. Ira Estorza, de Radio Nacional de España, Juanma Romero, de Infolibre, Arturo de Jorge, María José Escalera, de Telemadrid, Yolanda Mármol, de Nou, Elena Rubio, de Televisión Española, y Jesús Úbeda, de Libertad Digital, le preguntan sobre elecciones primarias en el PSOE. Cuando habla de que ha llegado el momento de elegir al líder del PSOE, ¿se refiere a un congreso extraordinario? ¿Cree usted que la fecha debe salir de la conferencia? ¿Qué fecha sugerirá a su secretario general antes o inmediatamente después de las elecciones? Usted dijo hace un año a Rubalcaba que se fuera. ¿Debe desvelar ya su futuro
el señor Rubalcaba. Arturo de Jorge dice, bueno, esta se la voy a contar después porque introduce un matiz. ¿Se va a presentar a las primarias del PSOE? ¿Cree que debería hacerlo Carme Chacón? Las demás preguntas tienen que ver con eso. Vamos, que hemos empezado Por las primarias. Lo primero, las primarias. directamente, ¿no? Bueno, imagino que habrá preguntas a continuación sobre algunos temas relevantes que yo creo que afectan a la Comunidad de Madrid, que afectan al Estado español. Digo, por aclarar, es decir, yo creo que lo he expresado bien claramente en mi intervención. Hace falta un Partido Socialista fuerte en España y en unos días vamos a celebrar una conferencia política de la que estoy convencido que va a salir fortalecido el Partido Socialista. La conferencia política tiene dos grandes objetivos. El primero es poner de largo ese proyecto político que llevamos meses trabajando, ese proyecto político, esa forma de entender la idea de España y esa sociedad que queremos para los españoles. Y también, a mi juicio, es el momento de que esa conferencia marque los plazos y las fechas en las que decidiremos de manera democrática quién debe encarnar ese proyecto. Son los dos objetivos que tiene. Yo creo que son el incumplimiento de cualquiera de los dos objetivos sería, bueno, pues probablemente no cumplir con todas las expectativas que puestas en nosotros. Es una decisión que no me corresponde a mí, que nos corresponde a todos de manera colectiva, y en 15 días tenemos esa conferencia política y será de las cuestiones que tengamos que discutir. Me decía, mi relación con Alfredo Pérez Rubalcaba es una relación de respeto, una relación cordial, una relación estrecha de trabajo diario, y lo que le digo o no le diga al secretario general, se lo digo, ustedes me conocen. Digo siempre las cosas a quien tengo que decírselas y donde tengo que decírselas, tanto unas cosas como otras. Por lo tanto, él y yo sabemos perfectamente que nuestros objetivos son que el Partido Socialista vuelva a gobernar España y que el Partido Socialista gobierne la Comunidad de Madrid, y en eso trabajamos todos los días conjuntamente. Y desde luego, lo que ya les anticipo, no los bailes de nombres para primarias o no primarias, como decía el clásico, no tocará cuando haya un proceso abierto y, por lo tanto, pues ya diremos lo que pensamos, lo que opinamos y lo que haremos. Vaya decepción con lo que usted nos dice, porque fíjese, Luis Ángel Sanz del Mundo dice, Carme Chacón ha dicho que es necesaria una nueva tripulación para superar la actual situación. ¿Cree usted que Chacón debe ser la capitana de esa tripulación y próxima candidata del PSOE a las elecciones generales? ¿La apoyará si se presenta a las elecciones? ¿Cuándo deberían celebrarse, dice Íñigo Aduriz, las primarias? ¿Le gustaría que se presentara Carme Chacón? Como decía el clásico Barranco, vayamos por partes, ¿no? Lo primero, la dirección de mi partido tiene que establecer el plazo, el periodo en el que se celebre el proceso de elección de candidato o candidata a la presidencia del Gobierno de España. Una vez que esté abierto ese plazo, que la Dirección Federal haya marcado ese plazo, les aseguro que van a saber lo que pienso y lo que haré, y lo que, igual que imagino que muchos socialistas. ¿Cuándo es ese periodo de tiempo más adecuado? Yo les puedo decir la propuesta que yo haré a los compañeros socialistas en la conferencia política. Ahora, se decidirá cómo corresponde a una organización democrática, por lo que decide la mayoría. ¿Mi opinión? Sí. No, mi opinión es conocida. Yo creo que habría que hacer un proceso de estas características antes de las elecciones europeas. Yo creo que el mes de febrero del año que viene sería una fecha muy oportuna. Le preguntan también, lo hace Luis Fuertes, ¿de qué servirá la conferencia si de ella no sale un calendario para las primarias y una hoja de ruta? ¿Hay más preguntas además de las primarias, José Luis? Hay bastantes más, pero vamos a pasar a otros temas. Yo creo que los socialistas tenemos muchas más cosas que decir a los madrileños y a los españoles, que no solamente cómo hacemos nuestros procesos internos. Eso es también ser muy transparente
y tener el valor de la democracia por encima de todo. Yo creo que son los dos objetivos, insisto, que tiene la conferencia política, y estoy seguro que no vamos a defraudar las expectativas que se han puesto en esa conferencia. Cambiamos de tema. Teresa Salas, de Cataluña Radio, dice: ¿cree usted que se debería reconocer que Cataluña es una nación en la reforma de la Constitución que propone el PSOE en sentido federal? ¿Cree usted que el Gobierno debería permitir el referéndum sobre la independencia de Cataluña? Margarita Sáez Díez, juntos con Carme Chacón, podrían emprender una gran campaña explicativa en favor de una España federal. Y Vera Gutiérrez, del País: ¿son partidarios ustedes de dar un trato singular a Cataluña en la Constitución y un sistema de financiación también singular? Bien, voy a empezar por el final. El sistema de financiación. También he intentado expresarlo con claridad en mi intervención. Si no hay un sistema impositivo justo, no va a existir un sistema de reparto justo. Y como hay un sistema impositivo injusto, efectivamente cualquier sistema de financiación es injusto. Y el que hay ahora mismo es un sistema injusto. ¿Es razonable que si alguien hereda en Madrid 10 millones de euros no pague un céntimo y que se esté exigiendo más dinero en la financiación autonómica? ¿Es justo que el presidente de Extremadura esté bajando los impuestos a las rentas más ricas y esté exigiendo más solidaridad al resto de los territorios en España? Bueno, pues yo creo que no son situaciones de justicia. Hay que armonizar fiscalmente el país. Deben pagar igual aquellos que tengan las mismas rentas, porque pagar según los territorios ocasiona algunas injusticias como estas que estoy comentando. Por lo tanto, lo primero tiene que haber una reforma fiscal, una cooperación entre las comunidades autónomas, y como objetivo debe plantearse la armonización fiscal en nuestro país. Además, habría que debatir sobre la justicia o no justicia de un sistema fiscal en general, pero sobre todo la armonización por encima de todo. Armonización que se está planteando para el resto de Europa. Por lo tanto, yo creo que hay una a priori, porque lo demás es un debate que nos va a llevar probablemente a conclusiones falsas. Segundo, con el tema de la consulta, es una consulta trampa. Y, por supuesto, estoy en contra de una consulta trampa, porque la pregunta es tramposa. Lo que se plantea es el derecho a la secesión, y el derecho a la secesión no existe, y estoy profundamente en contra, por lo tanto estoy en contra de esa consulta. Esa es la trampa que han tendido los nacionalistas, la trampa semántica y la trampa con el lenguaje, y de la que hay que zafarse, por supuesto. Que nuestra visión de España es la España grande, la España amplia, la España de las 4 lenguas, la España rica, la España diversa, la España plural, y que se puede entender. Lo decía muy bien Carme Chacón en su presentación, a la que agradezco, insisto, en ello. Una catalana presentando a alguien que quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid. Esa es la España que yo quiero. Esa es la España que quiere la mayoría de los españoles. Y yo estoy convencido que ese ideal de España vamos a ser capaces de ganarlo. Antonio Preto le pregunta si cree usted que el PSOE debería refundarse en Cataluña para aprovechar el voto españolista que el PSC de Pere Navarro parece que no va a seducir. No. PSOE en Cataluña es el PSC, con el que nos unen muchísimas cosas y podemos discrepar en alguna, como el asunto que tiene que ver con la consulta. Yo creo que la tarea del PSOE es pues convencer a los compañeros del PSC que es una trampa, que esa consulta es tramposa y que no es otra cosa que el derecho a la secesión preguntado de una manera tramposa, y el derecho a la secesión no existe y estamos radicalmente en contra. Pero fíjense, el PSC defiende la unidad de España. El PSC defiende un ideal de España de menos desigualdades, de estado de bienestar, de libertad y de democracia. Claro que el PSC es el PSOE en Cataluña, y lo que hay que hacer es trabajar desde la dirección del Partido Socialista Obrero Español y desde el PSC para, con el diálogo y desde luego con el trabajo compartido, eliminar las discrepancias. Paloma Jiménez, de Televisión Española.
Separación de poderes en la Comunidad de Madrid. ¿Le preocupa la deriva judicial que está llevando sobre el tema de la privatización de la sanidad en Madrid? Constantino Fuertes dice, ¿cree usted que los adjudicatarios de la privatización podrán adquirir el dominio de los hospitales de la Comunidad de Madrid antes de la celebración de las próximas elecciones regionales? Si usted preside el Gobierno de Madrid, lo primero que hará será anular el concurso, aunque sea a costa de indemnizar a los adjudicatarios. Miguel Gallardo le pregunta por su valoración acerca del proceso judicial que ha suspendido la toma de posesión de los hospitales. Bueno, no es un proceso judicial. Hay varios procesos judiciales de diversos ámbitos, en diversas instancias judiciales, que todas han apuntado en el mismo sentido, que es la paralización del proceso de privatización y, por lo tanto, desmantelamiento del sistema sanitario público en Madrid. Lo sensato es lo que le propuse al presidente de la comunidad en el último debate de la región. Abandone usted los planes de privatización. Inclúyalo en su programa electoral. Hay elecciones dentro de 1 año y medio. Y que los madrileños decidan, con su voto en las urnas, si quieren privatizar la sanidad o quieren que siga siendo pública. Eso es lo sensato. Un proceso marcado por las irregularidades que por eso ha sido paralizado judicialmente, no por una instancia, insisto, sino por varias instancias y con otras denuncias y con otros procesos que están en este momento en curso, independientemente de los que ya hay auto de paralización. Y me estoy refiriendo a Bruselas, me estoy refiriendo a algún otro juzgado ordinario en Madrid o me estoy refiriendo al propio Tribunal Constitucional. Vamos a recusar al presidente de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y lo vamos a hacer porque han ocurrido cosas que no son lo habitual en el ámbito judicial. Nunca había ocurrido, no había precedente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reclamase para sí el presidente de la Sala todos los procesos abiertos con el asunto de la privatización, para resolverlos él. Que además tiene, entendemos, vinculaciones personales y políticas con el Partido Popular que, a nuestro juicio, le inhabilitan para poder resolverlos. No solamente porque tenga relación de matrimonio con una consejera de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, no solamente porque esté impulsado por el Partido Popular para formar parte del Consejo General del Poder Judicial, sino entendemos que hay una relación demasiado directa con el Partido Popular como para que pueda dirimir un asunto tan importante como el de la sanidad de una manera que nunca se había hecho, con un proceso que, sin ser ilegal, no hay precedente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por lo tanto, vamos a recusar al presidente de la Sala, el señor Martínez Tristán. Yo estoy convencido que el proceso de paralización ha muerto en Madrid y lo han ganado los profesionales sanitarios. Y se ha ganado porque la justicia en un sistema, en un Estado de Derecho, funciona y debe funcionar. Y como funciona y debe funcionar, por eso vamos a recusar al señor Martínez Tristán. ¿Qué valoración hace usted, señor Gómez, de las movilizaciones contra la LOMCE? Pues primero, felicitar a los madrileños, felicitar a los españoles que ayer salieron a la calle. Yo creo que fue la movilización más importante desde hace muchísimos años en materia educativa. La gente ha dicho un basta ya y un no a las agresiones, un no al retroceso, un no a un modelo educativo que nos retrotrae a otras épocas preconstitucionales y predemocráticas. Y yo creo que aquí solo quedan dos soluciones. Uno, la retirada de la LOMCE, la dimisión del ministro Wert y, desde luego, un replanteamiento de toda la política de recortes en materia educativa, que no hacen otra cosa que lastrar el futuro del país. No solamente creando una sociedad más injusta, no solamente expulsando alumnos de las universidades, allá que algunos rectores lo saben bien, no solamente alumnos que dejan de estudiar, sino el número de créditos de los que se matricula cada alumno. Muchos han tenido que dejar muchas asignaturas porque no han podido hacer frente al pago de las tasas y de la matrícula. Eso es una forma de exclusión, no solamente del sistema educativo y de la formación,
sino también de formar parte de un país y una sociedad más próspera. Es una auténtica locura lo que está haciendo el Partido Popular en materia educativa. Juan Pablo Lázaro, vicepresidente de la COE de Madrid, dice: las pymes seguimos sin recibir financiación. ¿Qué le parece exigir a las entidades financieras que reciben fondos públicos que estén obligados a tener una cuota mínima de préstamos a las pymes? A mí me parece muy bien. De hecho, el otro día compartía un encuentro con algunos profesores titulares de economía, en este caso de la Complutense, y catedráticos de la Complutense, y era alguna de las propuestas que nos ponían encima de la mesa y que a mí me parecen muy racionales, porque les voy a dar un dato. Bankia, donde los españoles ha salido de nuestro bolsillo muchísimo dinero para recuperar ese banco, un banco nacionalizado, es un banco en el que hay 100.000 trabajadores autónomos, 100.000 trabajadores autónomos que han dejado de ser clientes y que se han ido a la banca privada porque Bankia ni daba créditos, ni daba líneas de descuento, ni les permitía tener los mínimos instrumentos operativos para hacer funcionar su negocio. ¿Es razonable que bancos en manos del Estado, que han sido recuperados con el dinero de los ciudadanos, estén contribuyendo al hundimiento de muchas pequeñas y medianas empresas y de muchos autónomos en nuestra comunidad y en nuestro país? Pues no es razonable. Hace poco un representante de una importante entidad que representa a los trabajadores autónomos en España ponía un ejemplo que me parecía muy gráfico. Imagínense ustedes por un momento que no se despacha pan en España, que no se puede comprar pan en ningún sitio, ninguna panadería, en ningún supermercado, en ninguna gasolinera, en ningún negocio, que ninguna familia española puede llevar pan a su mesa por la razón que sea, pero que no puede comprar pan y llevarlo a la mesa de su casa. ¿Ustedes entenderían que el Estado no hiciese nada, que los poderes públicos no hiciesen nada para que las familias tuviesen una barra de pan en la mesa, como es habitual, costumbre y necesario en nuestro país? Lo mismo ocurre con el préstamo y con el crédito financiero. Es tan esencial al mundo empresarial, también a las familias, como el pan en la mesa a la hora de comer. ¿Es razonable que cuando falla el crédito no hagan nada los poderes públicos para que fluya? No es razonable. Yo sí defiendo la intervención del sector público en el sistema financiero. El 28 del mes de noviembre se cumple un año del rescate de Bankia y Arturo González le pregunta qué balance puede hacer usted de la gestión de Goyri-Golzarri y de los avances, sí o no, que se han llevado a cabo durante este primer año. ¿Por qué los ciudadanos piensan que se está corriendo un tupido velo sobre las irregularidades en la gestión de Bankia? ¿Se irá de rositas el señor Rato porque él se encargó de tener muchos cómplices entre los consejeros representantes de los diferentes partidos, organizaciones, agentes sociales, etcétera? El señor Rodrigo Rato parece que fue un magnífico gestor bancario. De hecho, ha sido fichado hace poco por una importante entidad financiera de este país. Ese es uno de los problemas que tiene España. El problema de la asunción de responsabilidades. En algunos casos, como es, por ejemplo, el caso del señor Rodrigo Rato o del señor Blesa, más responsable aún de los problemas de Bankia y de los problemas que acarreaba y conllevaba Caja Madrid. El señor Goyri-Golzarri, ¿qué es lo que ha hecho? Pues no ha defraudado las expectativas, ha hecho lo que muchos denunciamos y dijimos que iba a hacer, que es trocear la entidad y dejarla a buen precio para que la compren otros poderes financieros, otras importantes empresas del sector financiero. Primero troceó la parte industrial, que era la parte más rentable, para terminar dejándolo como acabará solamente en el negocio bancario, que es el menos rentable en este momento. Ese es el modelo, con todo. El desguace de lo que es de todos, para que hagan negocio unos pocos, y buenos negocios. El reino de España lo están convirtiendo en el reino de la ganga. Luisa Mayor le pregunta qué valoración hace usted de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anula la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. ¿No es un escándalo, una enorme decepción, la rotura definitiva de la confianza en la justicia? ¿Por qué tanta prisa en hacer las excarcelaciones? ¿No es cínico que el Gobierno se limite a decir por boca de su presidente, señor Rajoy, que la sentencia es injusta,
realmente escurra el bulto y luego mande al PP a la manifestación a favor de las víctimas. También le preguntan si usted va a acudir a esta manifestación del domingo y si no debería el PSOE hacer autocrítica porque en 8 años de gobierno no hizo lo necesario para evitar el desenlace de este proceso judicial. Lo primero y por delante de todo, el afecto, el calor y nuestro corazón con las víctimas, porque también somos víctimas, porque nos sentimos plenamente identificados, porque también, y no solamente porque hayan muerto a manos de ETA miembros de la familia socialista, como Ernest Lluch, como Enrique Casas, como Buesa, como tantos compañeros, nos sentimos igual de dolor, igual de solidaridad, igual de afecto, igual de calor con todas las víctimas de ETA. Vaya por delante. Segundo, siempre hemos estado al lado de las víctimas frente a ETA y nos hemos manifestado siempre con las víctimas frente a ETA. Pero si algo caracteriza a la democracia y un demócrata es el respeto al Estado de Derecho. Gusten más o gusten menos las decisiones del Estado de Derecho. Esa es la condición de la convivencia en democracia y es lo que permite la democracia. Siempre con las víctimas en las manifestaciones contra ETA, pero yo no me voy a manifestar contra el Estado de Derecho. Me guste más o me guste menos la decisión del Estado de Derecho. Esa es mi posición con respecto a este tema. ¿Va a ir usted a la manifestación? No. Insisto. ¿Qué otra? Antonio Castro le pregunta por qué está usted tan mosqueado con el secretismo que tiñe el proyecto de Eurovegas, si cree que esconde algo el presidente González, don Ignacio. ¿Cree usted que Adelson tiene financiación? ¿El indeciso Rajoy va a afrontar cambios tan arriesgados en la legislación española como los que reclama Adelson? Bueno, primero un previo. Les propongo a ustedes un ejercicio. ¿Alguien puede mencionar algún proyecto que tenga en la cabeza el Gobierno de la Comunidad de Madrid para Madrid que no sea Eurovegas? No tiene ningún otro proyecto que no fuese Eurovegas. Nada, cero. Después de esa reflexión previa, dice, ¿por qué creemos que me preguntaba que si pensamos que el presidente González esconde algo? Esconde muchas cosas. Demasiadas cosas para lo exigible a un responsable público y más si es presidente de una comunidad como la de Madrid. Lo que debe hacer el señor González es decir la verdad de una vez, que diga la verdad a los madrileños, que cuente la situación real en la que se encuentra el proyecto de Eurovegas, porque vale ya de jugar con la ilusión, con la esperanza y con muchas familias y muchas personas que se agarran a un clavo ardiendo por una situación personal económica desesperada. No se puede seguir jugando con la gente y con sus ilusiones. Por lo tanto, le exijo que diga la verdad. ¿Adelson tiene financiación, en su opinión? No es mi opinión. Adelson ha dicho que no tiene financiación, lo ha dicho él. No es una opinión, es lo que él ha dicho. Unas veces dice y lo que le han dicho sus socios inversores. Arturo de Jorge, ¿cree usted que Esperanza Aguirre será la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid? Por dos razones. Uno, la ambición de la señora Aguirre, y dos, porque muchos en el PP creen que solo ella puede tirar del electorado para conseguir la alcaldía, pero también la Comunidad de Madrid. Nos da igual. El Partido Popular va a dejar de gobernar el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Da igual a quién pongan o dejen de poner. Nos da igual. No vamos a perder un segundo en esa reflexión. Bueno, vamos a finalizar. Amparo Ros dice, ¿ha hablado ya usted con Pepe Bono sobre su disposición o no a ser el candidato socialista a la alcaldía de Madrid? ¿Prefiere usted a Antonio Miguel Carmona, aquí presente? ¿Se elegirá en primarias a los candidatos socialistas a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid? ¿Será usted el candidato a la Comunidad, como ya ha adelantado de alguna manera la señora Chacón en su
presentación, ¿cómo va a evitar usted la intervención de Ferraz en el proceso? Luego se las repito si quiere. Soy doctor en primarias, creo que titular, y nada más que me falta la cátedra ya, ¿no?, para las primarias. Me he presentado una vez a elecciones autonómicas y parece que han sido 1000, ¿verdad, Juan? Porque ha habido como 6 procesos democráticos que, por cierto, son siempre muy saludables. No he hablado con Pepe Bono, ni voy a hablar de ese asunto. Hablo con Pepe Bono habitualmente, con el que tengo una estrecha relación y mucho respeto político y personal. Pero me recomendó Rafa que no hablase con Pepe Bono de estas cosas, ¿verdad? Hace tiempo. El Partido Socialista es un partido que apuesta siempre y por encima de todo por la democracia. La democracia nos hace más fuertes, la democracia nos hace más eficaces. No, es que cualquiera que me conozca sabe que creo tanto en la democracia que sería imposible pensar que yo puedo promover o dejar de promover, empujar o dejar de empujar. Nunca. ¿Pero a usted le apetecería ser el presidente de la Comunidad de Madrid? Diga que sí. En este momento sí. Don Luis Mayero, el doctor Mayero, en nombre de las entidades que hacen posible el Fórum Europa, va a despedir el acto. Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en nombre de los patrocinadores. Especialmente dar las gracias al señor Gómez, a la señora Chacón, sobre todo por el largo recorrido que ha tenido, pero estoy seguro que muy a gusto y además le agradecemos sus palabras, yo creo que son de un máximo interés. Desearle suerte y, como ella ha dicho, pues cordura para todas las fuerzas políticas para mantener la integridad de nuestro país, del Estado. Desearles un buen fin de semana y que tengan un buen día. Gracias.